Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roger y el día de hoy voy a explicarte lo más básico de guión en 10 minutos. Todo lo que hoy voy a explicarles está en base al libro El guión de Robert McKee. Cuando imaginamos a un personaje tenemos la oportunidad de escoger los momentos de su vida que nos podrán mostrar toda su historia. Y para esto Robert McKee nos presenta distintas técnicas que serán útiles al momento de realizar un guión. Para comenzar tenemos la estructura. La estructura son todos aquellos acontecimientos que nosotros como guionistas escogemos para mostrar la vida de nuestro personaje. Los acontecimientos son cambios en la historia. Son cambios significativos con un valor narrativo para el público. Estos golpes de efecto son cambios que producen una acción o reacción en nuestros personajes. Al suceder esto creamos una escena. Las escenas se producen a través de un conflicto que cambia más o menos el valor de la vida de nuestro personaje. Las escenas se generan a través de los conflictos que producen un valor positivo o un valor negativo en nuestro personaje. Las escenas llegan a conformar secuencias, normalmente son de 2 a 5 escenas que conforman una secuencia. Esta secuencia está caracterizada porque la escena final de esta normalmente tiene un cambio mayor a los anteriores dentro de nuestra historia. La unión de secuencias nos llegan a crear los actos. Los actos poseen un clímax mucho más importante y mucho más grande que los cambios de valor que se estuvieron dando anteriormente. Estos actos llegan a conformar nuestra historia que es una narración construida con un final irreversible en el clímax del último acto. El clímax del último acto debe ser muy bien estudiado y preparado, ya que si es que llegamos a plantear un mal clímax, simplemente toda la construcción que hicimos de nuestra historia no servirá para nada. El triángulo narrativo. La trama son todos los acontecimientos dentro de nuestra historia que le dan una dirección, que nos llevan a cómo queremos contar la historia. Y para esto tenemos 3 tipos de tramas. Entre ellas tenemos la arquitrama, también llamada como el diseño clásico. Está caracterizada por poseer un protagonista activo, los sucesos dentro de nuestra historia son temporales y presenta un final cerrado con un cambio irreversible. La mini trama persigue la simplicidad y la economía. Mantiene elementos del diseño clásico para no perder a sus espectadores. Se caracteriza por tener un protagonista o múltiples protagonistas, los cuales tienen una actitud pasiva. Los sucesos no son temporales, presenta conflictos internos y termina con finales abiertos. La antitrama contradice las formas tradicionales, apela a la extravagancia y a la exageración. Tiene un tiempo atemporal que mayormente llega a confundirnos y se muestra en una realidad incoherente. Estas 3 tramas son también conocidas como el cine comercial, el cine de arte y el cine experimental. Para ambientar nuestra historia, analizamos el periodo donde se ubica, el tiempo en el que transcurre, la localización donde sucede y el nivel de conflicto que habrá dentro de nuestra historia. Estas limitaciones nos permiten conocer nuestro universo de mejor manera, mostrándonos desde lo que sucede y lo que no sucede. Debemos ser el pequeño Dios de nuestro universo y saber cómo funcionan todas las cosas dentro de este. La investigación nos permite adentrarnos más en el tema de la historia tanto en bibliotecas y también en los personajes. Para esto no es solo necesario ir a investigar libros o textos, sino también ir a buscar los lugares donde se van a desenvolver nuestros personajes para ver cómo es el ambiente y cómo estos reaccionarían ante él. Géneros. Existe una gran cantidad de géneros donde nosotros podemos desarrollar nuestro guión. Cualquiera de todos estos géneros pueden ser combinados para crear algo magnífico. Los géneros cinematográficos tienen distintas convenciones que limitan el género y que lo caracterizan y lo diferencian de otro. No debemos confundir estas convenciones con los tan odiados clichés. La premisa es la idea que inspira a que nosotros escribamos. Es aquel sí mágico que nos planteamos para poder escribir esta historia. Como por ejemplo podría ser, ¿qué pasaría si Simba ve al hermano de su padre asesinarlo para tomar el trono? La idea controladora es el significado final que se presenta en el clímax del último acto de nuestra historia. Esta idea controladora es expresada en una frase, como por ejemplo,
Se restaura la justicia, la tiranía prevalece, la felicidad llena nuestros corazones o el odio destruye. Esta idea controladora se puede dividir en tres categorías muy grandes. La idea controladora idealista termina en un final feliz. La idea controladora pesimista termina en un final triste. Las historias con una idea controladora irónica se caracterizan porque terminan en un final feliz y triste al mismo tiempo. Personajes. Para empezar a hablar de nuestros personajes, primero tenemos que hablar sobre su caracterización. Esta puede ser física, emocional o intelectual, pero esto no significa que este sea nuestro personaje. Para conocer a nuestro verdadero personaje, debemos poner ciertas situaciones progresivas de presión para llegar a desenmascararlo y este muestre su verdadero ser. Para la creación de nuestro personaje debemos estudiar su vida, tanto su pasado como su presente, todos los cambios que ha tenido, todos los sucesos que ha vivido y las cosas que hace ahora. De esta manera tendremos un personaje profundo que podremos desenvolver de manera gratificante en nuestro pequeño universo. El protagonista. Podemos tener tres tipos de protagonistas. Está el protagonista individual, que se caracteriza por ser el que acapara toda la atención y sobre el que se trata toda la historia. Podemos tener también protagonistas plurales. Todos estos protagonistas siguen un mismo objetivo. Si es que les sucede algo positivo o negativo, los afecta a todos por igual. Y para finalizar podemos tener múltiples protagonistas. Estos protagonistas se caracterizan por ser individuales, cada uno tiene una meta distinta que conseguir y los sucesos positivos o negativos que estos sufran los afectarán de manera individual. Fuerza de voluntad. Todos nuestros protagonistas tienen una fuerza de voluntad para llegar a conseguir todas sus metas. Por más pasivo que sea nuestro personaje, debe tener esa fuerza de voluntad para conseguirlo. El deseo. Tenemos dos tipos de deseos, el deseo consciente y el deseo inconsciente. El deseo consciente es la necesidad externa o interna de nuestro personaje. Nuestro protagonista también podría tener un deseo inconsciente que llegue a ser contradictorio a su deseo consciente. Esto nos presenta un personaje más complejo. Empatía o simpatía. Está bien tener personajes simpáticos, pero si estos no llegan a suscitar empatía con nuestro público, no nos sirve de nada. La empatía es aquel adhesivo que nos permite que el público esté implicado en nuestra historia. Conflicto. Existen tres niveles de conflicto que pueden tener nuestros personajes. El primer nivel está implicado con su yo más personal. Es el conflicto con su mente, cuerpo y emociones. El tercer nivel de conflicto es más extrapersonal. En este nivel incluye a entidades físicas, instituciones sociales o a la misma sociedad. El abismo. El abismo nace cuando nuestro personaje decide realizar una acción, pero entra en uno de sus tres niveles de conflicto. Esto nos crea un abismo donde nuestro personaje deberá salir tomando un riesgo, y así sucesivamente en toda la historia, presentándose cada vez un abismo con un riesgo progresivo. Así hasta conseguir el objeto de deseo en el clímax final. El incidente incitador. El incidente incitador es aquel acontecimiento que desequilibra la vida de nuestro personaje. Es así que nuestro personaje reacciona de una manera pasiva o activa buscando equilibrar su vida de nuevo. De esta forma nace un deseo consciente donde también puede acompañarlo un deseo inconsciente para tener un personaje más complejo. El incidente incitador se produce antes del 25% de la película, ya que si sobrepasa el 25% llegaría a aburrir al público. Aunque no debemos apresurarnos en presentar este incidente incitador hasta que nuestra historia madure y nuestro público esté implicado en la historia. El diseño de los actos. Los actos son la macroestructura de nuestra historia, que pueden llegar a contarse desde 1 hasta 8 actos, aunque lo más habitual es contarlos en 3 actos. Estos significarían 3 cambios significativos dentro de la historia. Siendo el segundo acto el más largo, debemos aprender a rellenar este y no perder la atención de todo nuestro público. Para esto podemos crear más actos dentro del segundo acto o simplemente crear tramas secundarias, que es lo más recomendable. Diseño de la escena. Puntos de inflexión. Los efectos que producen los puntos de inflexión en nuestra escena son la sorpresa, una mayor curiosidad, una nueva visión o una nueva dirección de nuestra escena. Estos puntos de inflexión hacen que nuestro espectador recuerde toda la historia y vaya viendo ciertos indicios que se le daban antes de lo que iba a suceder después.
Es entonces que tenemos a nuestro público más implicado en nuestra historia, preguntándose el qué va a pasar ahora. Transiciones emocionales. Dentro de nuestra escena, todas las acciones que se realicen deben estar intercaladas dependiendo del valor que expresen. Deben ir entre positivas y negativas, intercalando una con la otra. A menos que la transición entre la acción negativa a la siguiente acción negativa sea tan grande que la primera acción parezca positiva. Naturaleza de elección. La naturaleza humana siempre dicta que elegiremos lo bueno y lo correcto, dependiendo que consideremos bueno y correcto. Entonces llegamos al dilema donde nuestro personaje tendrá que sacrificar una cosa para llegar a obtener otra, para que de esta manera avance la historia y se genere un cambio en nuestro personaje. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya servido mucho. Si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios. Denle like al video, compártalo. Conmigo será hasta un próximo video. Adiós.